Ok, como estábamos diciendo, acá armamos nuestra tablita de proporcionalidad, ¿cierto? Y ahí sí. Bueno, escribimos una ecuación a partir de eso. Despejamos la incógnita, ¿cierto? Hicimos eso de multiplicar cruzado. Ya acá no era necesario multiplicar x por 13, podíamos haberlo dejado ahí directamente. Pero siguiendo la lógica esta de multiplicar cruzado, lo hicimos. 13 por x, 422,5%. Acá el orden no importa, ¿sí? Siempre y cuando sea cruzado, ¿ya? El orden de la multiplicación no importa porque la multiplicación es conmutativa. Multiplicamos 100 por 422,5, el resultado son 42.250 y dividido por 13, porque acá dividimos por 13 a ambos lados. El resultado sería 3.250, por lo tanto, 422,5 es el 13% de 3.250. Y ahí volvemos a nuestro ejercicio. Buscamos 3.250 que está acá, por lo tanto C corresponde a ese número 3.250. Escribimos C al lado de esa cantidad. Ya vamos a hacer dos más, algunos que se vean un poquito complicados. Ya, por ejemplo, este dice 10.195,72 es el 83% de. Vamos a averiguar eso. Ya, entonces escribimos en nuestro cuaderno, como los ejercicios anteriores, ¿sí? Hacemos una tablita donde vamos a tener la cantidad, disculpen, no vamos a tener la cantidad, por el otro lado vamos a tener el porcentaje, ¿cierto? Bueno, acá él dice que no conocemos el 100%, ¿cierto? No sabemos cuánto es el 100%, no sabemos el total, pero lo que sí sabemos es que 10.195,72 es el 83%. Sí, eso sí sabemos. Lo dice ahí. 10.195,72 es el 83%. Nos dice que es el 83%. Ya, por lo tanto, acá armamos nuestra ecuación correspondiente a esta tablita de proporcionalidad. Estas dos variables que son directamente proporcionales. Escribimos x dividido en 10.195,72 es igual a 100 dividido en 83. Acá despejamos la incógnita, ¿cierto? Siguiendo la misma lógica anterior, vamos a multiplicar, como dijimos, entre comillas, multiplicar cruzado. Sí, pero es despejar x en esta ecuación. Multiplicamos 10.195 por 100. Por lo tanto, x es igual a, acá nos faltó el 0,72, ahí sí por 100. Por lo tanto, acá sería 10.195,72 por 100 es 1.019.572. Y eso lo vamos a dividir por 83. ¿Sí? Hacemos esa división. El resultado de esta división es 12.284. ¿Sí? 12.284. Ahora volvemos acá a nuestra tablita para recordar que era x. Y x en este caso era el 100%. Entonces sabemos que 12.284 es el 100%. Y podemos responder acá en nuestro cuaderno también, o en nuestro libro, en el caso de ustedes que tienen el libro ahí, podemos responder, buscamos vamos a buscar acá esta cosa, una pluma, ahí está. El H correspondería con 12.284 que está aquí. ¿Sí? Acá estaría la H. Ahí. 10.195,72 es el 83% de 12.284. ¿Ya?
Vamos a ver si alcanzamos a realizar algunos más. Sí, vamos a hacer uno más. ¿Ya? Otro que podría resultar un poquito complicado es bueno, no sé, el F. Vamos a hacer el F. ¿Ya? El ejercicio F dice 1080 es el 72% de, y vamos a averiguar de qué cantidad es el 80%. O sea, disculpen, el 72%. ¿Ya? Entonces, aplicamos la misma lógica, ¿ya? En todos los ejercicios. Ponemos por un lado la cantidad, por otro lado el porcentaje. ¿Sí? Armamos una tablita de proporcionalidad. Yo creo que esto lo vemos en séptimo, ¿ya? Seguramente que van a recordar. La cantidad del porcentaje, no sabemos cuánto es el 100%, ¿cierto? Nos están preguntando por el total, pero nos dicen que 10.000, o sea, 1080 es el 72%. Ajá. Entonces acá armamos una ecuación que tiene que ver con proporcionalidad directa, ¿cierto? Cuando dos variables son directamente proporcionales, sucede que el cociente de ellas es constante. Significa que al dividirlos, el resultado va a ser igual. Vamos a tener el mismo resultado en la división. Tenemos la ecuación y vamos a despejar la incógnita. Ya acá vamos a hacerlo un poquito más adecuadamente. Vamos a multiplicar ambas ecuaciones por 10.080, ¿sí? Por lo tanto acá quedaría 100 por 10.080 dividido en 72. Y acá habríamos despejado la X. Por lo tanto acá tendríamos 10.080 con dos ceros más del 100 dividido en 72. Tenemos que hacer esa división. El resultado de la división es 1500, ¿sí? Por lo tanto, X es igual a 1500. Y ahora retornamos a nuestra tablita para recordar a qué correspondía X, ¿cierto? X era el 100%, la cantidad total, de la que 1080 era el 72%. Entonces, 1080 es el 72% de 1500. Si buscamos nuevamente acá en nuestro libro, vamos a buscar, acá está el lapicito, la F 1500 está acá, estaba al lado. Ahí ponemos F porque 1080 es el 72% de 1500. ¿Ya? Eso es. A continuación tenemos un siguiente ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio dice: observa el gráfico, preferencia de jóvenes por algunos deportes. El 40%, el 30% natación, 40% fútbol, 20% tenis, 10% básquetbol. El total de jóvenes encuestados fue 500. Esta parte es bien importante destacarla, ¿ya? Porque ahí tenemos el 100%. Entonces lo vamos a encerrar en un circulito, ¿sí? Porque es un dato importante. ¿Cuántos jóvenes prefieren natación? Natación es el 30%, ¿sí? El 30%. Entonces, ¿cómo calculamos el 30% de 500? Bueno, podríamos aplicar cálculo mental. Ya, apliquemos cálculo mental. Acá 500 es el total, ¿sí? Si nosotros 500 lo dividimos 500 en 10, vamos a tener el 10%, ¿sí? Lo voy a dibujar acá. Si tenemos el total acá y dividimos en 10 partes, ¿sí? Entonces acá tendríamos los 500 jóvenes divididos en 10 grupos. Cada grupo sería de 50, ¿sí? Cada grupo sería de 50. 50, 50, 50. Y cada grupo sería de 50, pero más importante aún, cada uno de estos cuadritos correspondería al 10%. Entonces, si nos piden 30%, serían 3 de estas divisiones, ¿sí? 10, 10 y 10, que sería un 30%. Y si cada uno de esos cuadritos
es de 50, sería 50 más 50 más 50, 150. Por lo tanto, 150 jóvenes prefieren natación. Ya de esa forma calculamos el 30%. 30% es un porcentaje que se utiliza mucho en el retail, así que sería bueno que aprendiéramos esta estrategia para calcular. Ya dividimos en 10 y multiplicamos por 3. ¿Qué porcentaje prefiere fútbol? Dice el 40%, ¿cierto? ¿A cuántos jóvenes corresponde? Ahora, acá hay dos preguntas bien importantes diferenciar, que en la primera nos preguntan por el porcentaje, 40% prefiere fútbol, ¿cierto? ¿Qué porcentaje? El 40% es el porcentaje que prefiere fútbol. Y en la segunda pregunta nos preguntan a cuántos jóvenes corresponde. Aquí, en la segunda pregunta, no, lo que nos están solicitando es decirnos la cantidad de jóvenes, ¿ya? Que nosotros determinemos la cantidad de jóvenes, que determinemos el 40% de 500, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? También apliquemos estrategia de cálculo mental. Nuevamente podríamos dividir por 10 y multiplicar por 4, ¿cierto? Dividir por 10 y multiplicar por 4. Yo creo que, dado el cuadrito que acabamos de hacer, yo creo que eso sería lo más apropiado. ¿Ya? Sí, porque ya tenemos la división, por lo tanto no es mucho más difícil que agregarle una partecita más, ¿cierto? Serían más 10. Serían más 10% más. Ahí tenemos un 40%. Sí, ahí tenemos un 40%, 4 de esas partes, por lo tanto tendríamos que agregar un 50 más. Un 50 más serían 100, 200. Y ahí está, lo que corresponde a 200 jóvenes. Después dice la mitad del porcentaje que prefiere tenis son hombres. ¿Dónde están los que prefieren tenis? Tenis es el 20%, ¿sí? 20%. Y dice que la mitad del porcentaje que prefiere tenis, la mitad de 20, son hombres. Dice, ¿cuántas mujeres prefieren tenis? Si la mitad de esas personas son hombres, la otra mitad uno podría suponer que son mujeres. Ya, por lo tanto, tenemos del 20%, 10% del 20% que prefieren tenis, el 10% son hombres, el 10% son mujeres. Por lo tanto, lo que nos estarían preguntando es cuántas mujeres prefieren tenis, cuánto corresponde al 10%, a la mitad de 20, que es 10%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el 10%? Y nosotros lo calculamos acá, ¿cierto? 500 dividimos en 10 partes, por lo tanto, cada una de esas partes es un 10%. Y si 500 dividimos en 10 partes, cada una de esas partecitas es de 50, ¿cierto? Porque cada dos tendríamos 100, 200, 300, 400 y 500. Cada partecita es de 50. Por lo tanto, 50 mujeres prefieren tenis, porque sería la mitad de 20 que son los que prefieren tenis. La mitad de 20, el 10%, y el 10% son 50. ¿Ya? Bueno, eso es. Si tienen alguna duda, algún ejercicio que no se haya visto en los videos, me las pueden realizar, no hay problema. ¿Ya? Y muy importante que se pongan al día, chiquillos, con las tareas pasadas. ¿Ya? El día martes vamos a hacer un reporte a dirección de los estudiantes o sea, de cómo va el cumplimiento de las tareas. Así que la idea es que antes del martes puedan mandar todas sus tareas para poderlos considerar en este recuento que se va a hacer, el recuento general en todas las asignaturas. ¿Ya? Que estén muy bien, se cuidan mucho, no salgan de la casa, eviten salir de la casa. Les mando un abrazo, mucho cariño y mucha fuerza. Que estén muy bien, nos vemos.